Hola, me llamo Víctor Hugo Caguanzi González. Hoy les voy a contar acerca del proyecto de Proyecto Interactivo 4. En este caso yo se los voy a empezar a contar un poquito como una línea de tiempo, empezando ahorita con la parte de la ideación. A partir de dónde nace todo, bueno, primero partimos desde la carpeta, es una carpeta animada interactiva de Los Simpson, donde se expande, se abre y hay diferentes elementos, desde una fotografía, textos, donde a tú darle clic al interactuar con ellos, pues se va a realizar una animación que puedes repetir varias veces. Esto es algo que más adelante nosotros recuperamos para, ahora sí, una de las características con las que debemos de cumplir. Ahora bien, ya la parte de yo que quería hacer sale de muchísimas o diversas cosas, desde gustos y ciertas cositas recientes. Por ejemplo, yo estaba seguro que yo quería implementar algún elemento relacionado con, desde las cosas que más me gustan, música, especialmente los videojuegos, también intentar meter aparte de mis amistades dentro indirectamente. Y todo esto yo lo quería enfocar un poquito al elemento que tuviera un estilo, como puede ser por ejemplo Borderlands o Hi-Fi Rush, los cuales se destacan por tener un estilo cel shading, que en otra forma de decirlo es básicamente que en los bordes hay como una línea que da esa sensación más que de tridimensionalidad, como algo caricaturesco, pero rompiendo con la caricatura, no solo ser 2D. También yo recuperaba el tema de una rocola, la parte de la música, ¿no? Toda esa parte. Esto era para mí lo más esencial. Este para mí era el elemento más importante dentro de todo el proyecto, la rocola, porque siento que era ahora sí que desde donde partió todo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo tenía la ideación, dije, bueno, vamos a usar la rocola, algo relacionado con los discos y más adelante para Flipbook y el ciclo de caminado, los elementos ya que me gustan. Ahora, pasamos a la segunda etapa que fue el bocetaje. Disculpen mis grandes bocetos. Para esto yo me planteé primero tener un menú que fuera casi visto como desde el interior de la rocola, eh, donde en la esquina inferior derecha tener el disco de música, abajo los diferentes álbums para ver qué música se podía escuchar, y a la izquierda los botones para entrar a carpeta, flipbook y ciclo, que spoiler, sí salió así, ¿no? Sí realmente se ve de esa forma. Creo que en cuestión de lo que me estoy adelantando un poquito, pero en cuestión de lo que puede ser el menú o los inicios, cumplen con lo que yo estaba esperando, ¿no? Después pasamos un poquito ya a la carpeta, que yo lo que quería era una carpeta que de un lado tuvieras el disco de vinilo y del otro lista de canciones o algún elemento de la música. Y yo lo que había puesto era, por ejemplo, un piano que al tocar las teclas sonara. También había propuesto un espejo que al darle clic lo pudieras mover por la pantalla y reflejara el avatar, la cabeza del flipbook que el personaje estuviera teniendo, ahora sí como un espejo. El problema de esto es que eso conllevaba mucho, era muy complicado realizarlo. Entonces más adelante, eh, esto salió como un área de mejora donde decidí en vez quitar totalmente el espejo y replantearlo como un pedazo de papel el cual es pintado y se escriben unas palabras en él. Para el flipbook yo había pensado algo similar a un espejo donde el personaje se está viendo en él. Eso quiere decir que nosotros como que visualizamos la pantalla solo vamos a ver su espalda, la parte trasera, pero en el espejo vamos a ver la parte frontal, y entonces ahí es donde se genera la animación, donde al pasar cualquier elemento, cabeza, torso o piernas, no solo se va a pasar en la parte trasera, sino también en el reflejo del espejo, que igual es algo que sucede más adelante. Como digo, yo me planteaba mucho el tema de la rocola, yo quería que la rocola fuera algo muy relevante, eh, que de hecho fue el elemento que más animaciones tiene, más contenido tiene. Ahora ya sí en cuestión de tanto animación, programación, detalles, detalles muy, ahora sí, que detrás
detrás del telón, por así decirlo. Para el flipbook, que es toda la parte de los vestuarios, primero yo planteé a Mac Miller, que es uno de los cantantes o artistas que más me gustan. Ash, que es un personaje de una película llamado El Fantástico Señor Zorro. Y Delsin, que es un personaje de un videojuego. El problema estaba en que yo al hacer a Delsin y a Mac Miller e intentar hacer a Ash, me di cuenta que había un gran problema con él. Y es que Ash tiene una capa y es furro, es decir, es un zorro. Y esto rompía totalmente con los cambios del flipbook, de tal forma que no se lograba sentir que encajaran las proporciones, ¿no? Entonces, más adelante decidí cambiar a Ash a Ellie, que pertenece a un videojuego llamado The Last of Us. Y bueno, así salieron los tres vestuarios para el flipbook. Ahora, la idea que yo tenía era que todo estuviera conectado, como entre dos escenarios que se ven así, tal cual. Es un bar, una cantina, la cual en un lado tienes la rocola, la cual puedes ir, interactuar, y al darle interactuar con ella, que es algo que sucede que al dar cierta tecla, te manda a la escena de la rocola, ¿no? Y puedes regresar y ir a la puerta del baño, donde al entrar, eh, tú ya te topas con el baño, tienes que cerrar la puerta para poder encender las luces, porque hay una luz, si no, no se va a ver. Y sí, para ese mismo proceso, en ese mismo momento, yo planteaba para la parte del bar que hubiera una parte donde se rompen botellas y al mismo tiempo se animaran unos carteles de nombres. Y para la parte del baño yo planteaba que como el baño iba a tener un suelo de cuadrícula blanca y negra, poder hacer como una broma ahí como tanto un cubo Rubik y al mismo tiempo un tablero de ajedrez. Ahora, esto era lo que yo visualizaba. A la hora de ejecutarlo hubo complicaciones más que nada para realizarlo, sobre todo porque las animaciones al tener que ser eh, cuadro a cuadro implicaban mucho tiempo para el que se tenía. Entonces se optó mejor por esas retirarlas y quedarse con los elementos como encender las luces, cerrar la puerta, interactuar con el espejo, que el espejo brillara y similares. Ahora pasamos a la tercera etapa, ya después del bocetaje que fueron las prácticas y ya la vectorización, que en prácticas, ya yo acá les enseño una parte de lo que fue, ya es el menú, como ejemplo, que es básicamente esto, es el menú, ahí se ven varios álbums, la carpeta, el flipbook, el ciclo, y así tal cual como práctica teníamos que, eh, más que demostrar, ya buscar tener preparado los códigos para las escenas, en este caso para la carpeta. Y acá el caso del flipbook era lo que yo mencionaba. Para esta parte era básicamente vectorizar dos veces un mismo cuerpo en diferentes perspectivas. Y básicamente al darle clic acá, se va a cambiar este, pero al mismo tiempo este, dando la sensación de que se están reflejando, ¿no? Y este al final era la rocola por dentro, ¿no? Que la idea es que al darle tu clic en los álbums, este saliera y se pone el disco y empieza a sonar la música. Tal cual, para la cuarta etapa fue eso, pero de ahí entramos a la quinta etapa, que fueron los detalles. Y a detalles yo me enfoco mucho en el tema de la programación, que acá yo hago un cambio, que es que eh, había muchas cosas, muchos elementos, los cuales eh, se necesitaba realmente códigos muy simples, pero que estuvieran en los tiempos y al mismo tiempo en el botón indicado para que se realizaran. ¿A qué me refiero con esto? Por dar el ejemplo claro, la rocola que yo tenía, hay un momento en el que si tú le das clic al disco de música, este sale y se pone en el tocadiscos. Pero un tocadiscos tiene la aguja y la aguja tiene que reaccionar. Y al no ser elementos que estén juntos en una misma capa, o más bien no ser un elemento junto, se tenía que programar también la aguja
para que ésta reaccionara en cierto tiempo cuando le dabas clic al disco. Y ahora yo les voy a mostrar un poquito más, quiero entrar un poquito más a la parte de mostrar por dentro el juego, que creo que es donde realmente se ve lo jugoso que tiene, ¿no? Que en este caso yo puedo decir, acá está la portada, la cual está vectorizada a partir de dos diferentes elementos, que es esta parte, que es como el cristal, y ya la parte trasera, que es todo ahora sí, el fondo. Los botones están vectorizados, son propios, acá se pueden ver, son sacados de Illustrator. Y encima tienen otro botón para que reaccionen al cambio de escena. Al iniciar esta escena hay un audio que va a tocar una canción llamada Wow de Post Malone en instrumental. Me pareció acorde con la temática. Y pasando un poquito a la carpeta, eso es lo que quiero mostrar, que es al final lo que la gente no ve. Son básicamente en mi carpeta, yo lo que hice fue usar la posición del canvas para que, ahora sí, todo un rollo, pero partiendo de esto, yo lo que quería era que al ver esto, el jugador pudiera decir, ah, hay varios discos de música. En este caso solo está programado este último, que es The Divine Feminine by Mac Miller. Entonces, el jugador da clic, el álbum sale, se los voy a enseñar, el álbum sale y se dirige hacia la pantalla, de la siguiente forma, así, sale, y acá un detalle, pasa de capa a una superior, va girando, y al llegar acá, ayer estaba la primera problemática, que era, ok, ahora, ¿cómo hacemos para quitar este elemento y sacar la carpeta? Que era el primer, la disruptiva que había acá, porque no se podía simplemente como decir, ah, que aparezca, ya que no iba a ser realmente estético. Entonces lo que se hizo fue usar un código que se nos había dado para reposicionar las cámaras, y en este caso, para hacerlo, en vez de que sea una colisión de un personaje, yo lo que hice fue con esos tres objetos. Este básicamente es un cuadrado normal, pero que tiene un código que es invoke, que para los que ya lo conozcan, básicamente ese código lo que hace es que tal cual invoca una escena o un algo, hace que ante cierta circunstancia, hace que pase algo. Este pequeño rectángulo es un rectángulo que tiene una box collider. Muy importante esa box collider, ya que está programada o animada para que a los 4 segundos de que el disco que está acá se le dé clic, se le quite la box collider. ¿Esto para qué? Para que este cuadrado impacte con este otro, que si se dan cuenta tiene la etiqueta de cubo. Esto para hacer el cambio de esta escena. Y ya en esta escena está toda la parte de la carpeta. Que lo que digo es que en este piano está hecho para que puedas tocarlo, suene do, re, mi, fa, sol, así. La foto, que es de hecho un compañero, porque nos acordamos ponernos de ahí. El papel, que al darle clic igual va a realizar una animación, que es en este caso la siguiente, de esa forma. Y acá venía ahora otra situación, que era el disco, que si bien es un agregado, nuevamente, para mí era de los elementos más importantes, que el disco sale y acá, como el jugador no lo ve, se aprovecha para cambiar totalmente la perspectiva del disco y reposicionarlo ahí. Y ahora, acá el detalle es que acá hay un botón invisible. Este botón va a responder tanto al disco como a la aguja. ¿Y eso qué quiere decir? A la aguja está programada o animada para que a los 4 segundos el tiempo que le toma al disco moverse de ese punto, de punto A a punto B, la aguja baje para asimilar o parecer que realmente está tocando música. Hay una canción que se llama Cinderella, igual es de Mac Miller, es indestructible por si se cambia de escena.
También, ya pasando a otra escena, está la parte del el ciclo de caminado, que en este caso, sí, en este caso son varias cosas. La rocola que está aquí, la cual tiene un código que básicamente dice lo siguiente, es más, se los voy a poner porque es muy importante, porque es una forma diferente de hacerlo. Esto, on trigger stay de 2D, collider 2D, other, eh, K-code Q. Para no hacerla de largo, básicamente es lo siguiente. La rocola se le pone un box collider, que es un trigger, y si este trigger detecta que hay otro elemento con una box collider y se está presionando la letra que se le dice, va a realizar lo siguiente. Y eso es lo que yo hago acá. Básicamente, si con el personaje tú te acercas a la rocola y, y presionas la letra Q, te va a mandar a la escena. Eso mismo pasa con la escena de la puerta del baño, el abrir y cerrar del baño de la segunda escena, y también con el cristal de acá. Están programados de la misma forma. Ahora, hay una situación con este tipo de programación que ya no depende de mí. Y es que algo que estábamos revisando es que al ser en Box Collider, no sabemos por qué, tiende a tener fallas. A veces no lo detecta o simplemente como no acaba de reconocer el comando. Entonces hay veces en las que están en colisión y aunque estés presionando la tecla, no lo va a hacer. Como es el caso en el video, intento demostrar esa parte y como no se da, nomás no se puede. Pero al mismo tiempo es algo que está programado en la puerta del baño, por lo que al final se logra comprobar esa parte, ¿no? Que sí, ahí está. También están animados estos cuadros que al darle clic se haga toda la animación, que como de que se hagan los nombres, las botellas que están hechas para que al dar clic igual animadas cuadro por cuadro se rompan y tengan su sonidito. Acá se puede ver un poquito cómo están hechas. Y acá el sonido, una botella rompiéndose. Ya en el baño, acá hubo una situación y es que se tenía que programar las luces, que realmente es algo sencillo. El problema venía a la hora de también querer tener en cuenta que cuando alguien entra, la puerta va a estar abierta y eso que supone que va a estar tapando el encendedor para las luces. Entonces, para esto primero es un tema de capas, básicamente la puerta lo tapa, tienes que cerrar la puerta y ya ahí ya se interactúa con las luces que permite hacer de este cambio oscuro a este de aquí, que es un gran cambio tal cual, y es muy sencillo realmente, pero para que funcionara y hubiera esa interacción entre el encendedor y las luces, básicamente a un mismo botón se le pone dos componentes para que funcionen dos objetos al mismo tiempo. Y es algo muy similar a lo que pasa en el flipbook, que está aquí. Básicamente es lo mismo. Este botón, si le das clic, tiene a este objeto y a este objeto como componentes dentro, lo que hace que los altere. Entonces puedes ir y regresar y tanto aquí enfrente va a haber una animación que es cambiar la ropa, como en el reflejo la va a cambiar al mismo tiempo, para asimilar toda esta parte de como si fuera un espejo. Al final yo considero, ya pasando a una parte de una conclusión de esto, es que creo que el proyecto, al menos yo como diseñador, intenté hacer muchas cosas en diferentes ámbitos, los cuales no terminan de estar del todo completas. Me refiero, por ejemplo, a los otros álbums. Yo hubiera estado encantado de que se pudiera interactuar con todos. Cuestiones de tiempo no se puede. El tema de las colisiones con los objetos, que es algo que, aún, que estábamos viendo con el profesor y no se pudo.
eran detalles, ¿no? Al final detalles que salen como un poquito ahora sí de nuestro nivel. Entonces, al final considero, el tiempo dio para hacer esto, sin embargo, yo intenté hacer, apuntar algo más y se me salió de las manos realmente. Pero al final creo que lo que llegué a presentar o hacer es bastante bueno, ya que al menos no es bastante complejo por sí solo, creo yo. Y eso es muy útil, sobre todo la parte de regreso a lo de la animación de la rocola, que es donde yo creo más tiempo me tuve que haber tomado para hacer que cada elemento reaccionara, interactuara y funcionara como debía de interactuar, ¿no? Entonces, se gana la experiencia obviamente, pero al mismo tiempo se empieza a esta parte de buscar la complejidad dentro del trabajo. Tal cual, ese es mi proyecto. Y le puse de nombre Funky, por una canción que se llama Funky, Tranky Funky de Trueno. Eso sería todo. Gracias.